Hola, buenas tardes a todos. Oigan, vamos a dar un minutito más, a ver si se alcanza a colectar más personas y si no, ya empezamos, también por respeto a todos ustedes que son muy puntuales. Damos un minutito y ahorita comenzamos. Mil gracias. Bueno, si quieren, vamos a ir comenzando. Creo que ya muchos están conectados, y bueno, ya los demás se irán integrando. Pues primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo. Bienvenidos a todos nuestros amigos de 4S. Como ya es costumbre, eh, tenemos estas pláticas, ¿no? Una vez al año donde podemos ver, ¿no? Darnos ahí un espacio, ¿no? En el camino, hacer una parada y poder entender un poquito cómo está el mercado inmobiliario en San Luis Potosí, qué es lo que está pasando y qué es lo que proyectamos y cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, bueno, sin más, les voy a presentar ahora de qué se trata. Creo que ahí está mi pantalla, perfecto. Entonces, bueno, como les platicaba, vamos a hablar de muchas cosas. Creo que principalmente tenemos que hacer un repaso de qué pasó en el 2021, ¿no? Para tener este panorama completo, ¿no? A nivel nacional, cómo se fue comportando el mercado inmobiliario, específicamente en San Luis, y lo que llevamos hoy en 2022. Si recuerdan, el año pasado nos reunimos por ahí de finales de noviembre, creo, entonces ya prácticamente habíamos terminado todo el año, donde pudimos hacer un repaso ya completo. Este año, pues creo que es muy oportuno, ¿no? Tener información de mitad del año, un poco ya avanzados en el tercer trimestre, y tenemos también, pues, algunas sugerencias y proyecciones que vemos hacia el cierre del año. Nos vamos a enfocar, creo que mucho en el tema vertical, ya que ahorita van a ver, pero es una de las oportunidades como más importantes que vemos en San Luis. Tenemos también información de horizontal, de oficinas de comercio,
y bueno, algunas conclusiones que ya platicaremos aquí con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, para prácticamente no hacerles esto muy largo, vamos comenzando. Entonces, un poquito el panorama de San Luis en general, cómo se ha comportado el panorama económico y realmente vemos que ha tenido una recuperación bastante interesante San Luis a lo largo de los últimos 10 años. Prácticamente en esta gráfica lo que vemos es el crecimiento que han tenido tanto el país a nivel nacional, que es la línea negra, la zona Bajío, que es la línea gris clarito, que la zona Bajío es San Luis junto con Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, y el verde, que es específicamente el estado de San Luis Potosí, ¿no? Entonces vemos que históricamente, en los últimos 10 años, ¿no? 2010, 2020 más o menos, tanto el Bajío como San Luis, pues han tenido un crecimiento prácticamente promedio de un 4% sostenido y por encima de la media nacional, ¿no? Evidentemente, pues, hubo años complicados, ¿no? 19, el 20, ¿no? Con pandemia y todo, donde pues, prácticamente todo el país tuvo un decrecimiento importante del 8%. San Luis se defendió un poquito más, no decreció tanto, 7,5%. Y ya desde el año pasado, bueno, ya tuvimos una recuperación como muy notoria, ¿no? En general, México, la zona y San Luis, sin duda, ya tuvimos un crecimiento, se recuperó un poquito, más prácticamente casi un 5%, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos para el 2022, este año? Pues no tan agresivo, ¿no? Después de la recuperación que tuvimos el año pasado, pero seguimos ya con crecimiento, ¿no? Después de tener prácticamente un 2019 y 2020 donde no crecimos, ya con un 1.3, un 1,5, y bueno, para el 2023 hasta el 2024-2025, pues ya se pronostica que empecemos a llegar otra vez a niveles donde estábamos antes, ¿no? Y San Luis, pues bueno, como un ancla, ¿no? Que suma muchísimo a la economía tanto de la zona Bajío como del país. Entonces, bueno, pues son buenas noticias, una recuperación y se pronostica un mejor panorama, ¿no? Algo bien interesante también que podemos ver, la dinámica poblacional en San Luis, cómo se ha dado, ¿no? Prácticamente vemos que de 2010 a 2020, San Luis tuvo un 20% de crecimiento, ¿no? En cantidad de población, en gente, y lo que se pronostica hacia el 2030 es que crezca otro 17%. Entonces, prácticamente estamos hablando que del 2010 al 2030, o sea, en 20 años, San Luis está creciendo casi 500,000 de personas. O sea, ha tenido un crecimiento sostenido bastante interesante. Pero más allá del volumen de gente, algo muy interesante que vemos de este lado, en esta tablita. Aquí lo que vemos en la tabla es cómo se distribuye la población de acuerdo a los niveles socioeconómicos, ¿no? De los más altos a los más bajos, dependiendo obviamente del ingreso mensual familiar, ¿no? Ahora, si vemos bien nivel nacional, pues es la pirámide, tenemos pues, un 7% de gente en clase alta y así hacia abajo, ¿no? La zona metropolitana de San Luis Potosí se comporta distinto. De hecho, tiene una distribución de riqueza pues, mucho más balanceada, donde vemos que, por ejemplo, en los segmentos altos pues, tenemos un 11% contra un 7% que hay a nivel nacional, ¿no? O sea, realmente la zona metropolitana de San Luis es 4 puntos y medio, tiene porcentualmente arriba de lo que vemos en la media nacional. Entonces, pues hay una mayor concentración en la parte alta. Pero algo bien interesante es que justo en los 3 niveles más altos, que es el segmento medio, el medio alto y el alto, ya prácticamente en San Luis tenemos pues, un 50% de la población. Entonces, si bien, evidentemente, obviamente, los segmentos más bajos, ¿no? Los segmentos económicos y sociales, por realmente por separado, pues siguen teniendo como la mayor cantidad de mercado y de la población. Pues realmente ya tenemos aquí nosotros en San Luis, pues muy buena cancha donde jugar con segmentos también de mayor valor, ¿no? Creo que eso siempre es positivo porque, pues evidentemente, no solamente ya podemos jugar en segmentos más económicos y sociales, sino que ya también tenemos un muy buen espacio para poder desarrollar productos para estos segmentos, ¿no? Entonces, creo que son muy buenas noticias en San Luis. Está creciendo, hay más gente y con muy buen poder adquisitivo. Entonces, creo que eso juega siempre a nuestro favor, ¿no? Ahora, otro dato muy interesante, la proyección hacia el 2050. Estos son los próximos 30, ya vimos que hacia el 2030, ¿no? Vamos a crecer 16%, pero hacia el 2050, la proyección que tiene el INEGI es realmente que San Luis va a crecer un 76%. Es decir, de lo que vemos hoy, es pues, un 70% más de la población que hay en San Luis, la vamos a tener para el 2050, ¿no? Prácticamente está por ahí en la media del crecimiento de las zonas metropolitanas más importantes de México. Entonces, pues se ve
sigue siendo San Luis una de las ciudades o de las zonas metropolitanas, ¿no? Que van a ser foco de desarrollo y crecimiento. Ahora, eso fue un poquito más o menos el panorama no demográfico y macroeconómico de San Luis, pero bueno, vamos a ver ahora sí vivienda vertical. Antes de meternos a San Luis en específico, les voy a platicar un poquito qué pasó el año pasado a nivel nacional para que tengamos algo de perspectiva. Y bueno, algo que vemos muy interesante es esta recuperación que tuvimos a nivel nacional, ¿no? Si bien veníamos pues, de años muy buenos, 2017, 18 en general, creo que en San Luis también y a nivel nacional tuvimos ventas pues un panorama muy alto de ventas, ¿no? Donde venimos teniendo un crecimiento, un 2019 donde más o menos se ajustó el mercado en varias de las principales ciudades, un 2020 que a pesar de pandemia, que fue un año complicadísimo y demás, pues solamente tuvimos un decremento del 15% en unidades vendidas, o sea, creo que 2020 donde el mercado inmobiliario se defendió muy bien, sobre todo aquí en la parte vertical, y en 2021 pues tuvimos un crecimiento de casi el 40%, ¿no? Tuvimos una recuperación tremenda y ha sido el mejor año de los últimos 6. O sea, 2021 fue un gran año en ventas verticales, se notó rápidamente la recuperación en este mercado, entonces a nivel nacional sigue siendo la apuesta o sigue siendo un producto que la gente sigue demandando. Prácticamente, si aquí lo vemos, bueno, ¿dónde se demandó más o dónde tuvimos más ventas? Bueno, aquí lo dividimos en los diferentes segmentos y vemos que el segmento residencial, ¿no? Creció, fue de los que tuvo mejor desempeño, seguido por los segmentos medios y el residencial plus también de cierta forma también se defendió. Entonces, pero ahorita vamos a ver San Luis específicamente, ¿no? Ahora, esta gráfica, ¿cómo se ve? Estas son muy buenas noticias. Esta gráfica, lo que mide aquí abajo son las unidades que hay en los diferentes segmentos de precio, ¿no? Desde los más económicos, medio residencial y hasta los más caros, ¿no? Entonces, estas son las unidades que hay y esta es la curva de demanda. Si ustedes recuerdan, los que se pudieron conectar el año pasado, nosotros veíamos después de 2020, esta curva de demanda pasaba mucho más por abajo, ¿no? Entonces, se comía prácticamente parte del inventario que veíamos aquí de Residencial Plus y de medio. Entonces, la demanda sí estaba muy ensanchada, esta línea de demanda estaba mucho más pronunciada del lado izquierdo, donde sí la demanda estaba principalmente en los segmentos medios y en la parte baja de residencial. Hoy, ¿qué pasa después de este 2021, donde tuvimos pues, a nivel nacional un gran desempeño? Pues vemos que esta demanda se ve un poco más holgada y entonces, si bien sí, evidentemente, el producto de abajo de los 2,5 millones, 3 millones, pues sí, evidentemente es el producto que más se va a demandar y lo vemos porque pues, a nivel nacional, evidentemente, la dinámica poblacional pues, está más concentrada en estos segmentos, pero pues ya vemos aquí que tenemos unos huecos bien interesantes en los segmentos de mayor valor, entonces eso pues, nos da un respiro y podemos ya también acceder o a desarrollar producto, ¿no? De mayor valor, ¿no? Tanto residenciales como residencial plus y demás. Entonces, otra buena noticia, regresa un poco la demanda hacia producto un poco de mayor valor. Ahora, ¿qué vemos aquí un poquito? ¿Cómo se distribuye, ¿no? esta oferta de vertical que vemos en México. Si tomáramos en cuenta los 3 niveles más altos, ¿no? Pues el nivel alto, el nivel medio alto y el nivel medio, ¿no? Que así se distribuye a nivel nacional y bueno, nos enfocáramos solamente en estos 3 segmentos, así se distribuiría, si estos fueran un 100%, ¿no? Se distribuiría de esta forma, donde tendríamos un 21%, casi un 40% y un 42% de niveles medio y medio alto. Ahora, ¿qué pasa con la oferta? La oferta pues, realmente a nivel nacional está completamente al revés, ¿no? Prácticamente tenemos un 70% de la oferta que está destinada para el 20% de la población, es decir, que 7 de cada unidades verticales que hay en México solamente las puede comprar dos, o sea, exacto, el 20%, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que habrá que solucionar. Ahorita vamos a ver el caso de San Luis, creo que está mucho más saludable. En este caso, bueno, pues evidentemente las principales ciudades o las ciudades más grandes, pues tienden a ser las que tienen más producto vertical y además que por temas ya de pues, ubicación y tierra y demás, pues también difícilmente pueden tener acceso a productos como más en otros segmentos más bajos. Entonces, no necesariamente esto es por necesidad de los desarrolladores, sino las circunstancias de las ciudades pues, nos llevan a que tengamos propuestas de producto en este segmento, ¿no? Pero sí, ojo, muy importante, pues a nivel país sí
sí, producto medio y producto residencial, pues aquí hay oportunidades enormes que podemos nosotros pues, empezar a satisfacer, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha comportado el inventario, ¿no? En los últimos 5 años, pues vemos que sí ha crecido prácticamente un 50%, de 2017 al cierre de 2021. Pero algo bien interesante es que lo que más ha crecido es el inventario de segmentos de los más caros, de mayor valor, ¿no? Residencial Plus, Premium y demás. Ha crecido 70%, 35%. El residencial ha crecido muy bien, o sea, ha crecido un 50%, pero la mezcla o el peso que tiene dentro del inventario completo es menor, ¿no? Cada vez. ¿Por qué? A pesar de que ha tenido un muy buen crecimiento, como crecen más los demás o los segmentos más caros, pues pierde un poco de proporción. Y algo también, pues no preocupante, pero que sí hay que voltear a ver es que el tema de la vivienda media, ¿no? En el caso de vertical, pues prácticamente no crece, ¿no? O sea, tenemos prácticamente los mismos niveles de inventarios, lo que hay se vende y ahí nos quedamos, ¿no? ¿no? No aprovechamos aquí, ya vimos que este es un mercado enorme y que realmente no estamos atacando. Repito, pues hay muchas circunstancias que no juegan a favor del desarrollo de este producto, pero bueno, habrá que ver cómo le podemos entrar aquí, ¿no? Que ahorita lo platicamos. Eh, Ahora, San Luis Potosí en específico, aquí lo que hacemos es hacer este mismo quiebre de la oferta por segmentos en las principales zonas metropolitanas. El caso de San Luis creo que es uno de los que menos preocupa, ¿no? Tanto San Luis como Puebla son dos ciudades que tienen una distribución como mucho más saludable. Aquí tenemos prácticamente un 50% de producto del más caro, ¿no? Del residencial plus, del premium, y la otra mitad ya enfocado en proyectos residenciales y medios. Entonces creo que San Luis pues, es un ejemplo para las demás ciudades en este caso, tanto San Luis y Puebla, pero donde sí vemos pues las demás, o sea, en general que está mucho más cargado a los segmentos más caros, ¿no? Ay, perdón. ¿Vale? Entonces, ahora sí, bueno, eso fue un panorama en general a nivel nacional. Vamos a ver ahora sí San Luis Potosí. Primero vamos a ver 2021 y luego cómo vamos en 2022 y un poquito la proyección que tenemos al cierre del año, ¿no? Entonces, prácticamente, San Luis en general creo que, a ver, hoy al cierre del 2021 vemos que San Luis ya tenemos en ciertas zonas una verticalización ya del 30%. Eh, que bueno, pues esto ya estamos aquí raspando, ¿no? Lo que le llamamos nosotros verticalización moderada, donde ciertas zonas, así lo clasificamos, donde ya hay un 30% más de la oferta ahí en la zona, en ciertas zonas de punto vertical, pues bueno, ya se considera moderada. Entonces, pues San Luis ha tenido un crecimiento pues, sostenido realmente desde 2010 y pues, 15 más o menos, 14, que empezó como fuerte el desarrollo vertical en San Luis y el crecimiento que ha tenido. Hoy ya hay zonas donde tenemos ya prácticamente un 30%, ¿no? Que eso quiere decir que, bueno, tanto como desarrolladores como el mismo mercado, pues están necesitando este producto y bueno, y evidentemente, pues esto habla de una ciudad que se está modernizando, ¿no? Rápidamente, realmente. Entonces, eso es muy bueno para San Luis. Aquí lo podemos comparar con las diferentes ciudades, ¿no? Donde tenemos aquí como la verticalización media y bueno, y los puntos máximos, ¿no? Vemos que San Luis tenemos 30% por encima de muchas de las zonas metropolitanas y de incluso de ciudades que son del mismo tamaño o hasta más grandes. Entonces, bueno, pues eso es eso habla de, pues sí, de qué tan rápido se está modernizando San Luis, ¿no? Y como les decía, ¿no? Pues ha tenido la quinta ciudad que más rápido ha crecido en temas de verticalización. Ahora, esto sí es un tema que no es menor, realmente, pues vemos que sí, el mercado nacional 2021, ¿no? O sea, ya vimos que tuvimos ventas récord y demás a nivel nacional, creció casi un 40%, un 37% de las ventas anuales. Prácticamente todas las ciudades principales tuvieron un crecimiento. Ciudad de México, que tuvo un año terrible en 2020, bueno, 2021 alcanzó a igualar las ventas y hasta a recuperar un poco, que es un caso bien complicado, pero ciudades como Guadalajara, Monterrey, de ahí todas las principales, pues tuvieron ventas, un incremento en ventas tremendo, a excepción de San Luis Potosí. San Luis Potosí creo que la única ciudad importante que decreció y decreció fuerte, decreció un 30% en ventas después de un 2020 donde ya habíamos decrecido otro 20%. Entonces, ahorita vamos a platicar por qué pasó y qué viene. No se asusten, ya está mejorando la cosa y nuevos números, pero sí, 2021 para nada fue un gran año y por varios factores que ahorita vamos a platicar, pero sí, pues sí, San Luis
la tuvo complicada. Y aquí lo que podemos ver es que es un tema mucho más relacionado también al producto, porque aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo en esta gráfica, las líneas, las barras amarillas, es más o menos pues ordenamos aquí las principales ciudades por número de millones de habitantes. Y de este lado, bueno, pues lo que estábamos viendo, ¿no? Las ventas de 2021 contra 2020. Pero pues fíjense, San Luis Potosí, comparado, por ejemplo, con Mérida, que es una ciudad que más o menos son del mismo tamaño y demás, pues vendió 3 veces más, ¿no? O por ejemplo, un León, un Querétaro, que son un 30, un 40% más grandes que San Luis, venden 4 o 5 veces más. Entonces, realmente este no es un número con el que nos sintamos cómodos en San Luis. Realmente fue un año bastante complicado, pero puede dar para muchísimo más. Y más que ya vimos que el Estado va para arriba, que tuvo una recuperación económica muy buena, que va cada vez creciendo poblacionalmente y que además gente está creciendo en población, creciendo a nivel económico y además el Estado va bien, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a ver cómo podemos atacar eso y creo que en 2022, ahorita vamos a ver los datos, pero se está componiendo ese dato tan feo que vemos ahí de 2021, ¿no? Ahora, ¿qué pasó también? Mucho la distribución de ventas, pues sí se dio mucho más en segmentos ya residenciales y medio, ¿no? Veíamos que los segmentos más caros batallaron, ¿no? A nivel nacional, pero bueno, en San Luis realmente, pues no fue la excepción. Evidentemente, lo poco que se vendió, mucho, bueno, ese 30% menos que vendimos contra 2020, bueno, pues la distribución se cargó muchísimo más hacia la vivienda prácticamente residencial y residencial media, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos esto o proyectamos este inventario que tenemos, ¿no? A nivel meses de inventario, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la velocidad de ventas que tiene cada segmento en cada ciudad, en esta gráfica es lo que hacemos, ¿no? Ponemos cada ciudad y cada barrita representa un nivel los niveles de los segmentos, ¿no? Desde los segmentos medios hasta los niveles más altos, que son los verdecitos. Y nosotros, dependiendo de los meses de inventario, pues más o menos nosotros podemos tener este termómetro de qué tan saludable está el mercado, qué tan saturado. El caso de San Luis Potosí, pues sí nos marca un mercado saturado, sobre todo en los segmentos altos. Segmento medio creo que hay una oportunidad enorme, segmento residencial estamos muy bien, también en cuanto a unidades contra ventas. Los segmentos más altos pareciera que está en problemadísimo, que yo no me asustaría tanto. ¿Por qué? Porque si esta gráfica, si les enseño la del año pasado, estábamos en mercados limitados, raspando el mercado saturado, con más unidades, ¿no? Es decir, este año 2021 cerramos con menos unidades, o sea, son menos unidades que un año pasado, pero como las ventas se han hecho tan chiquitas, pues obviamente se nos dispara este indicador, ¿no? Y pareciera que tenemos 1 millón de meses de inventario. Que esto fue al cierre de 2021, ¿no? Entonces, pudiera parecer un panorama complicado, pero ahorita vamos a ver cómo se comporta 2022, ¿no? Entonces, como les decía, no todos son malas noticias, ahí viene, ¿no? La buena. Realmente, eso fue 2021, que sí estuvo complicadísimo, pero fíjense 2022, ¿qué ha pasado en 2022? Pues ya el primer trimestre tuvimos casi un 50% más de ventas que el primer trimestre del año pasado. O sea, prácticamente se vendieron casi las mismas unidades que el mejor trimestre del 2020 o que trimestres muy buenos ya de años anteriores, de 2019 y 2018. Y el segundo trimestre, pues también realmente crecimos el doble. Prácticamente se vendieron el doble de unidades de lo que se vendió el año pasado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues algo que vamos a encontrar es que justo en este trimestre y en este trimestre hubo nuevos proyectos en todos los segmentos. Ahorita vamos a ver uno por uno, pero ¿qué pasaba? Cuando estábamos nosotros aquí, ¿no? Pues prácticamente 2021 veníamos arrastrando proyectos, en su mayoría producto viejo, los rezagos ya de pues, gran parte de los proyectos que conocemos. O sea, ya es el inventario más complicado, caro y viejo, ¿no? Entonces, pues difícilmente nos van a generar muchas ventas de este tipo de productos, ¿no? Prácticamente estuvimos 2 años donde casi no hubo lanzamientos de proyectos nuevos, entonces, pues obviamente se fueron terminando los proyectos que veíamos, ¿no? Que muchos que se lanzaron en estos años, ¿no? Que fueron los años como del boom inmobiliario vertical en San Luis, entonces pues, se fue agotando el inventario. Aquí quedó inventario muy complejo
que realmente no nos iban a impulsar las ventas. Entonces, pero sí, ¿qué pudimos nosotros identificar? Que estos llevamos 3 trimestres donde hay producto nuevo y diferenciado, no necesariamente diferenciado, pero producto diferente y fresco a lo que había en el mercado, ¿no? Teníamos 2 años de ver lo mismo y hoy tenemos pues, mejores noticias. Y no es y evidentemente, bueno, estos 10 proyectos que son los nuevos, ahorita vamos a ver, pero son los que realmente nos están haciendo la gran parte de estas ventas o de este crecimiento en ventas que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, justo aquí lo marcamos. Y bueno, ¿cómo vamos este año en ventas? ¿No? Bueno, ya veíamos ahorita el trimestre contra trimestre, pero realmente, fíjense, hoy al corte del primer semestre, o sea, de los primeros 2 Qs del año, ya traemos prácticamente un 70-75% de las ventas totales que hicimos el año pasado, solamente en la mitad del año, ¿no? Entonces, estas son las ventas de San Luis. Aquí les ponemos esta línea verde, ¿no? Para que vean más o menos la referencia de una ciudad similar, un poco más grande en población, pero es como una buena referencia que pudiéramos tener. Son las ventas que tiene Querétaro, pero entonces, para que vean, ¿no? Que San Luis pudiéramos estar vendiendo mucho más. Ya llevamos un muy buen ritmo en 2022, ¿no? Basado en lo que vimos. Y tenemos una proyección más o menos muy conservadora, donde si nosotros sacamos un poquito el promedio del segundo año, del segundo semestre, ¿no? De las ventas del segundo semestre en San Luis de los últimos 5, pudiéramos proyectar esto y aún así vemos un crecimiento pues ya muy agresivo, ¿no? De un 36%, donde prácticamente llegaríamos, ¿no? A igualar las ventas del 2020, pero que yo creo, estoy seguro que vamos a estar prácticamente raspándole a las ventas del 2019, ¿no? Vamos a estar cerca de las 500 unidades. ¿Por qué? Lo que les platicaba de los proyectos, de los productos nuevos, y este trimestre se está lanzando también un par de proyectos grandes, atractivos en San Luis, que obviamente nos van a dar estas ventas, ¿no? Entonces, va mejorando la cosa, pero ojo, va mejorando también gracias a que hay nuevas noticias, nuevo producto, pues, de cierta forma es diferente en cuanto a metrajes, en cuanto a oferta de valor, en cuanto a concepto, en cuanto a muchas cosas que hay que analizar, pero realmente lo que veíamos aquí rezagado o el inventario que vimos en las gráficas anteriores, pues lamentablemente pues es inventario de productos que ya tienen muchos años y que pues, difícilmente se van a seguir desplazando o se desplazarán, pero de una manera mucho más lenta o igual de lenta que vimos el año pasado. Y pues sí, así pasa, ¿no? Y son proyectos nuevos los que están impulsando la venta, ¿no? Y esto no es algo exclusivo de San Luis, esto lo vimos en León, lo vimos en Puebla, lo vimos en mismo Querétaro, o sea, es un efecto que ha pasado en todas las ciudades que se han verticalizado, donde llega una cierta saturación, ¿no? Se empieza a acabar ese inventario, se empieza a hacer viejo, se empieza a quedar un poco, se empieza a hacer caro, y el producto nuevo es el que empieza a impulsar la venta, ¿no? Entonces, creo que son buenas noticias para San Luis. Y algo bien interesante, lo que llevamos de ventas en 2022, aquí vemos las ventas, pero por segmento, ¿no? A los diferentes años. Como veíamos el año pasado en San Luis, pues en los segmentos medios pues fueron los que impulsaron la venta. Pero este año estamos regresando a una mezcla pues que nos conviene a todos, ¿no? Porque al final el producto de mayor valor es el que está teniendo mayores ventas, ¿no? Esto es primer semestre, ¿no? Y vamos a esperar a ver cómo cierra el año, pero realmente vemos que la tendencia va pues bastante interesante, ¿no? Donde vamos a llegar a las mismas o más ventas en segmentos medios y obviamente y en los segmentos más altos, pues ya rebasamos lo que se vendió el año pasado, ¿no? Y solamente el primer semestre. Entonces, pues bueno, es alentador el pronóstico. Y bueno, aquí si partimos las ventas por segmento, vamos a ver justo lo que les decía, ¿no? Aquí en el segmento residencial plus hay 4 proyectos nuevos en estos últimos 3 trimestres y es donde vemos el repunte en ventas. Hay 3 proyectos en el segmento residencial en estos 3 trimestres y es donde vemos el repunte en ventas. Proyecto medio creo que lo he hecho un poco, vaya, pues ha tenido buenos proyectos, ¿no? Desde el año pasado, prácticamente, donde tuvimos nuestros picos de ventas y ahorita ya nos estamos quedando un poquito más sin producto, entonces por eso se ve esta caída, pero pues, realmente aquí, ¿no? Es el segmento que salvó el año y que empezar y arrancó durísimo, ¿no? Con los últimos proyectos que teníamos, ¿no? Entonces, pues está clarísima la tendencia. Ahora, ¿dónde está? Si vemos aquí un poquito la dinámica por zona, ¿no? ¿Dónde se concentra más o menos la oferta? Vemos que prácticamente se concentra pues, muy fuerte en la parte de Lomas y en la zona del centro, ¿no? En Lomas sí mucho más cargado a producto residencial plus y residencial, y en el centro
mucho también producto medio y producto residencial. Ahora, si vemos esto contra las ventas, fíjense, esto es inventario y esto es ventas, ¿no? Entonces, las ventas, perdón, esto es el inventario, ¿no? Al primer semestre de 2022 y estas son las ventas también de 2022, de lo que era 2022. Entonces, vemos que, pues sí, justamente la zona centro le ha ido muy bien con los proyectos residenciales. Son poquitos, son 3 proyectos estos, pero realmente, fíjense, o sea, aún teniendo poca oferta residencial plus en el centro, han vendido muy bien esos proyectos, ¿no? Y Lomas, pues ahí le lleva también, pero sí la proporción que tiene, ¿no? De inventario contra ventas, pues es menor. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos, ¿no? Aquí es donde se concentra mucho más la oferta de pues, este producto que venimos pues, arrastrando de cierta forma, ¿no? Por así decirlo. Y el producto nuevo que se ha lanzado entre aquí y acá, pues vemos que es el que está impulsando las ventas, ¿no? También la zona de Villamagna, zona universitaria, todo el producto residencial, ¿no? De más o menos de 2 a 3 millones, pues está jalando bastante bien, ¿no? Aún, a pesar de que no tenemos tanto inventario, bueno, es lo que se ha vendido más. Y bueno, Soledad, bastante bien, producto medio, muy sólido, ¿no? Y prácticamente aquí muy de la mano, ¿no? Lo que se vende, lo que existe se vende, ¿no? Entonces creo que aquí se ha hecho bastante congruente, ¿no? Lo que se ha hecho aquí en Soledad, en temas verticales. Eh, y bueno, pues un poquito, digo, lo que veníamos platicando, ¿no? Prácticamente el 60% de todo el inventario de la oferta pues, se encuentra en arriba de los 3 millones, ¿no? De pesos. Entonces, no quiere decir que sea malo, ¿no? Ya vemos que los buenos productos o los buenos proyectos pues, están funcionando en el segmento en el que sean, ¿no? Pero solamente tenemos poco menos de la mitad del producto que tenemos abajo de los 2 millones de pesos de este lado, que es pues justo lo que platicábamos, ¿no? Es un segmentos residenciales, segmentos medios que vemos que es donde tenemos una masa, un volumen de mercado más grande, pues aquí es donde deberíamos también de enfocar mucho los recursos, ¿no? Ahora, fíjense aquí cómo se reparte ese mismo ejercicio, misma tabla que vimos ahorita a nivel nacional, ¿no? Donde tomamos los tres niveles, los 3 segmentos económicos más grandes, digo, más altos, perdón, que son medio, medio alto y los altos. Así es como se distribuye en la zona metropolitana de San Luis. Si lo extrapolamos esto como al 100%, se distribuye de esta forma. Pero fíjense la oferta. San Luis, a diferencia a nivel nacional, donde veíamos nosotros una concentración altísima de, ¿no? El 70% de la oferta en niveles altos y casi nada en niveles medios. San Luis, fíjense, y esto me da gusto que creo que este es el tercer año que hacemos este análisis y que nos juntamos a platicar. Y sí hemos visto cómo se ha redistribuido muchísimo aquí la oferta. Entonces, creo que es una de las ciudades que sí ha entendido este fenómeno y fíjense, está mucho más distribuida, ya prácticamente está distribuida en terceras partes, ¿no? En segmentos altos, medio alto y medio. Entonces, esto creo que es una muy buena noticia porque al final pues estamos entregando producto, pero el producto necesario, ¿no? Al segmento de la población que lo puede adquirir, ¿no? Si bien, obviamente, pues tenemos una oportunidad también más grande aquí en la zona media, un poquito crecer aquí el medio alto y sí tenemos pues algo, por así decirlo, un poquito más de oferta, ¿no? Más cargada la oferta en el segmento alto, pues sí, es una distribución muchísimo más saludable de lo que vemos en la media nacional, ¿no? Entonces, pues son buenas noticias para San Luis. Pero bueno, ojo, a ver, esto es cómo estamos distribuidos. Ahora, a ver cómo se comporta cada segmento y cómo se va vendiendo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es necesariamente por estar en segmentos que son grandes o donde hay mucha masa de mercado, nos va a ir bien automáticamente. Y aquí lo podemos ver. En estas gráficas vemos de este lado, aquí lo estamos viendo por segmento, este es el medio, ahorita vamos a ver residencial y residencial plus. De este lado vemos el número de proyectos que hay activos, ¿no? Vendiendo en San Luis Potosí. Y del lado derecho vemos las ventas, que por ejemplo, que se han dado en este año, ¿no? El primer semestre, Q1 y Q2. Y fíjense, aún siendo un mercado gigantesco, que es el segmento medio, pues el mercado evidentemente premia a los buenos proyectos y aquí está más que claro, ¿no? Aquí podemos ver que un solo proyecto vende 30, o sea, del total de 73 ventas, vende 30 solamente un solo proyecto, ¿no? O sea, 2 proyectos me hacen prácticamente el 50% de las ventas. 2 proyectos de 18. Y así, si nos vamos prácticamente aquí
¿no? Pues ya casi a la totalidad de las ventas, ¿no? Vemos que 8 proyectos de 18, o sea, prácticamente el 40% de los proyectos que hay me hacen casi el 100% de las ventas. Entonces, no solamente por estar en el segmento y decir, voy a entrar al segmento y voy a desarrollar ahí lo que caiga, porque es un segmento muy grande, nos va a ir bien. Aquí está clarísimo, o sea, el mercado no es tonto y a los proyectos buenos los premia y se llevan toda la venta, pero ahí tenemos más de la mitad de los proyectos, o sea, 10 de 18 proyectos que no venden nada. Entonces, pues, ojo, aquí el mensaje un poco es, sí, sí, busquemos los segmentos que sean adecuados y que sean de buen volumen, pero tenemos que desarrollar buenos proyectos bien planeados, bien pensados, diferenciados, que ofrezcan algún buen concepto, una buena oferta de valor. No porque sean proyectos de nivel medio tienen que ser eh, eh, genéricos o feos, ¿sí me explico? Porque aquí está el resultado, ¿no? Los proyectos que no dan esa buena propuesta de valor, pues, se quedan. ¿No? Y en cambio los buenos, pues, están funcionando. Y los vemos en todos los segmentos, ¿no? Segmento residencial, mismo caso, ¿no? De todos los proyectos vemos prácticamente que aquí el 40%, ¿no? De los proyectos nos dan el 85% de las ventas, ¿no? Y aquí tenemos, pues sí, prácticamente el 60% de los proyectos se están peleando por un 15% de las ventas. Entonces, igual, mismo caso, ¿no? Aquí el mercado premia los buenos proyectos y el mercado más alto, pues también, ¿no? Aquí prácticamente tenemos que 3 proyectos venden, ¿no? Pues, prácticamente el 60% de las ventas. 3 proyectos de 17 que hay en este segmento venden más de la mitad. Entonces, pues el segmento en el que queramos entrar y el que analicemos y donde queramos desarrollar, sí les recomiendo muchísimo entender muy bien, ¿no? El mercado, hacer una muy buena planeación y sacar muy buenos proyectos muy bien trabajados, bien planeados. ¿Por qué? Porque pues, aquí están los datos, ¿no? El mismo mercado pues, va a premiar a los que le ofrecen ese extra, ese diferenciador, ese, ese, esa oferta de valor y va a castigar evidentemente pues, a los que no lo hacen, ¿no? Entonces, un poquito el panorama de vivienda vertical, realmente un 2021 para el olvido, terrible, pero vemos un 2022 que ya tenemos un repunte bien interesante donde vamos a rebasar las ventas. En la proyección más conservadora vamos a llegar o rebasar las ventas del 2020, incluso llegaríamos cerca de las del 2019, ¿no? Es un 2020 donde tuvimos un repunte interesantísimo y sí, sí, sin duda, liderado en todos los segmentos, uno por producto nuevo, y por algunos proyectos que ya tenían más tiempo, pero que realmente, ¿no? Que estaban muy bien trabajados y, bueno, mantuvieron ese ritmo, ¿no? Y no dejaron de vender, pero realmente estamos hablando de eh, 2 o 3 proyectos por segmento, más los nuevos, son los que realmente levantaron todo este número en San Luis, ¿no? Entonces, mensaje es, a ver, vertical no es que esté complicadísimo en San Luis, sí hay una demanda, ya lo estamos viendo, ¿no? Simplemente pues hay que entrarle y hay que planear bien y los nuevos productos se están demandando y se están vendiendo. Y aquí lo vimos clarísimo, ¿no? Entonces, pues mucho ojo con eso. Eh, ya me comí prácticamente 3 cortas partes de la presentación, pero vamos a ver rápidamente vivienda horizontal. Aquí no hay ningún problema, realmente horizontal es totalmente otra cara. Horizontal en San Luis, bastante bien. Aquí vemos más o menos las ventas, de cómo se han dado, ¿no? En general, en la zona metropolitana en San Luis. Y vemos que prácticamente las ventas están muy clavadas, pues sí, en vivienda de abajo de los 3 millones, 2 millones, ¿no? O sea, la vivienda, ese nivel de vivienda se vende, se desplaza bastante bien y es lo que además es lo que tenemos en inventario. Entonces, pues realmente, ¿qué está pasando en el tema horizontal? Todos los desarrolladores en San Luis están apostando, o bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría que le están apostando a producto de este tipo, a producto más residencial, producto medio, producto económico, pues está funcionando bastante bien y se está vendiendo bastante bien. Entonces, realmente es otra historia, ¿no? La que vemos aquí en horizontal. San Luis sigue creciendo bien en horizontal. Eh, también vemos que aquí la distribución, ¿no? de la oferta, pues está también bastante bien, ¿no? Muy clavada en los segmentos medio alto. Aquí es donde tenemos la oferta, que es donde tenemos la mayor masa de volumen. Entonces, la gente, obviamente, ¿qué hace aquí? Pues, evidentemente, le estás ofreciendo buen producto, ¿no? En niveles a mercados muy grandes, pues, evidentemente, pues, ¿qué pasa? Pues, se está desplazando bastante bien, ¿no?
Pudiera parecer que aquí en el segmento más alto, que también pues, es un 23%, ¿no? Nada despreciable, pues tenemos muy poquita oferta de vivienda nueva, esto es vivienda nueva. Pero esto vemos que realmente se compensa, ¿no? Con la vivienda o la reventa o la vivienda usada. Lo que vemos en esta gráfica es, le llamamos Big Data nosotros, que es todos los anuncios que extraemos de Internet, ¿no? De gente que publica su propiedad para venta en cualquier portal, se extrae y se saca esta información. Y vemos que prácticamente aquí los puntitos verdes y azulitos son los de vivienda de residencial plus y premium, ¿no? Que correspondería a esta parte de la pirámide, ¿no? La parte alta. Entonces, pues tenemos prácticamente muchas unidades concentradas en la zona norponiente que pudieran satisfacer cualquier demanda que pudiera haber de producto de horizontal, premium o residencial plus. Entonces, pues sí, pudiéramos hacer algo en vivienda nueva para este segmento, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien, enfocándonos en los mercados más grandes y que además se están desplazando. Entonces, horizontal, pues en general creo que son bastante buenas noticias. Bueno, y aquí vemos la distribución un poquito de lo que veíamos de la reventa, ¿no? Entonces, está muy cargada en la parte alta, entonces nos complementa perfectamente el mercado, ¿no? Vivienda nueva, vamos a los segmentos medio y medio alto, o sea, residenciales medios, excelente, se está moviendo, hay mucho mercado y el mercado alto, pues el mercado de reventa lo está cubriendo sin ningún problema, ¿no? No quiere decir que no haya oportunidad para meter, ¿no? Producto nuevo, pero vaya, no es un tema ahorita en San Luis, ¿no? Ni para alarmarnos, ni mucho menos. Entonces, horizontal, vaya, en general creo que son muy buenas noticias, va jalando bastante bien. Y el tema de oficinas, en general, el tema de oficinas ha estado complicado a nivel país. 2020, ¿no? Cerrando 2020, teníamos ya, pues veíamos más o menos a nivel nacional ocupaciones de 50%, ¿no? Muy bajas. Y ha sido uno de los giros que más lento se ha recuperado o que ni siquiera se ha recuperado, ¿no? Ahora, en San Luis, ¿qué vemos? De la superficie, ojo, superficie formal, ¿qué quiere decir? De todos los proyectos están activos, realmente este es el total de metros cuadrados de superficie que existe, y prácticamente hoy tenemos un 70% de ocupación, ¿qué quiere decir? Es superficie que está ocupada de una u otra forma, que está rentada, que el dueño la usa, o que no está en venta, ni en renta, ni nada, ¿no? Cualquiera de esas cuenta como ocupada o superficie separada, ¿no? Que es este 7%. Entonces, realmente, pues, si vemos esto, pudiera parecer, dices, bueno, pues tenemos 70% de ocupación, no está nada mal. Sí, pero bueno, este es un dato que llevamos 3 años que no se mueve, ¿no? Entonces, realmente, aquí está un poquito complicado. También los precios no han crecido tanto, ¿no? ¿Por qué tenemos estos precios, ¿no? De 36, 37 mil pesos de venta? ¿Por qué? Porque realmente son precios de proyectos que tenemos ya de hace algunos años, ¿no? Y ustedes no me dejan mentir, proyectos nuevos de vertical, ahorita pues prácticamente estamos ya llegando a estos precios en vivienda, ¿no? Obviamente para oficinas deberíamos ya estar nosotros en precios mucho más elevados, que digo, qué bueno que tengamos precios competitivos, pero esto que nos dice, pues que obviamente tenemos desocupación de proyectos que ya tienen un rato en el mercado y pues que la ocupación no ha crecido, ¿no? Entonces, y prácticamente pues, la gran mayoría se ve muy chiquito. Digo, no se preocupen, esta presentación la van a poder descargar y yo se las voy a mandar, también si me la piden por WhatsApp y demás, pero prácticamente aquí la mayor concentración de metros disponibles los tenemos en la zona de Lomas y en la zona del centro, y en la zona aquí del centro, muchísimo más cargada la zona de Lomas, ¿no? Que digo, pues un poquito va de la mano, es donde tenemos más proyectos, también es donde tenemos más área rentable, más ocupación, pero tenemos también más área disponible, ¿no? Seguido aquí en la zona centro. Y aquí digo, no tanto pozos, sino zona industrial, pues la verdad es que es muy poquita el área, ¿no? El área disponible. Entonces, aquí está prácticamente todo el tema de oficinas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con oficinas? A ver, ojo, otra vez, digo, antes de llegar a las recomendaciones, también vemos aquí el tema un poquito de renta y de reventa, ¿no? Prácticamente toda esta renta y esta reventa se concentra en la zona pues, donde veíamos, ¿no? Zona centro, zona de Lomas, pero lo que sí vemos es que prácticamente hay el triple de oferta en renta y en reventa, ¿no? De lo que veíamos el año pasado, pues prácticamente hay el triple de anuncios, ¿no? De gente que está ofertando para rentar su oficina o para venderla, y pues con precios
similares al año pasado, o inclusive un poco por arriba. ¿Por qué un poco por arriba? ¿No? Si no se está vendiendo, no se está rentando, pues porque realmente vemos que se están desocupando de los mejores metros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando se desocupan buenos metros cuadrados, pues evidentemente son los más caros y nos jalan el promedio, ¿no? Entonces, si el tema de oficinas no está fácil, no está sencillo, realmente pues vemos que lo que teníamos en ocupación sigue igual desde los últimos años, pero ya la renta, ¿no? O los anuncios en renta como en reventa, pues sí vemos que han aumentado, ¿no? O sea, y principalmente aquí en las zonas de este lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno, para los proyectos nuevos, evidentemente podemos, o sea, hay que planear muy bien o sea, a qué mercado vamos a ir, a qué tipo de, porque dentro de oficinas podemos encontrar 1000 mercados, ¿no? Oficinas corporativas, oficinas para pymes, para startups, coworks, hay muchísimos formatos. O sea, hay que entender muy bien cuál es el mercado, ¿no? Al que vamos a atacar, dónde hay buenas oportunidades, en qué zonas, y para no caer, ¿no? Sobre todo en esto, ¿no? En lo que ya existe, en la oficina un poco más clásica, que esto realmente, y se los repito, esto no es un tema exclusivo de San Luis, ¿eh? Esto lo vemos en cualquier lugar de México, está bien complicado y realmente los proyectos nuevos hay que súper pensarlos bien, hay que anicharlos muy bien y hay que darles un propósito. Y las que ya existen, pues bueno, también creo que me la van a rayar los que ya lo tienen, pero realmente creo que sí es un buen momento de ver cómo reconfiguramos también. Entiendo que es inversión, entiendo que es tiempo y todo, pero si no, no veo cómo rápidamente le podemos dar la vuelta a la tortilla con eso, ¿no? Y hay muchísimos formatos que pudiéramos explorar. Por ejemplo, este es un artículo, ¿no? Que bajamos de Business Insider, que se hizo el año pasado, donde se entrevistaron a CEOs de las firmas de arquitectura más importantes de Estados Unidos y bueno, pues nos dan por aquí pues bastantes opciones que se pudieran aplicar dependiendo del tipo de segmento y demás, pero bueno, vaya, el chiste es que ha evolucionado muchísimo y muy rápido el giro de oficinas y sí tenemos que empezar a voltear a ver, uno, quién va a ser nuestro mercado principal y dos, qué tipo de producto les vamos a tener que ofrecer. Y los que ya estamos, sí tendríamos que empezar a pensar en reconfigurar, si no todo el proyecto, porque es imposible, sí ver de qué forma algunas áreas podemos buscar esos nichos y nosotros reenfocarlos. No voy a meter a todos los diferentes propuestas aquí que nos ponen ¿cómo se llama? El artículo, pero realmente pues, hay espacios colaborativos, espacios modulares, espacios virtuales, espacios de relajación y juego, o sea, hay muchísimos configuraciones y de oficina que pudiéramos nosotros explorar, que creo que vale la pena. Aquí tanto para los nuevos, obviamente, pero para los que ya existen, pues ver de qué manera podemos también hacer una reconfiguración, porque si no, pues difícilmente vamos a salir ¿no? de este panorama donde se encuentra el tema de oficinas. Insisto, no es un tema de San Luis, es a nivel nacional, ¿no? Ya para terminar un poquito el tema de comercio, bastante sano también en San Luis, digo, aquí hicimos como un análisis bastante rápido donde vemos más o menos un poco la reventa de locales que hay en general. Y prácticamente son muy poquitos los que hay en las zonas principales aquí de San Luis, ¿no? Aquí las estamos poniendo. Donde pues, prácticamente vemos muy pocos locales en reventa. ¿Qué quiere decir esto? Pues, o sea, al ver nosotros tan pocos locales en reventa y muy aislados, o sea, no necesariamente son plazas completas, sino están todos, ¿no? Está muy pulverizada esta oferta que vemos. Probablemente quiere decir que los que no están es porque en su mayoría tienen buena ocupación o tanto o se están usando o se están rentando, ¿no? Entonces, realmente vemos, pues, un tema, vaya, esto es un análisis un poco más superficial, ¿no? Evidentemente depende mucho de la zona, la ubicación, y tendríamos que ya analizar cada caso en específico para ver el potencial comercial que tendría cada terreno, o vaya, o cada zona, pero pues en general vemos que pues, está bastante sano, ¿no? Digo, para ser una ciudad del tamaño que tiene San Luis y la extensión y las diferentes zonas, pues vemos que es muy poco lo que vemos en ¿cómo se llama? En oferta de reventa, ¿no? Entonces, esto nos habla de que pues, hay un mercado pues, sólido, ¿no? Y que está bien, porque también, así como sufrimos en la pandemia el tema comercial, el tema oficinas, comercial se recuperó muy rápido desde el año pasado, ¿no? Ya llegamos a nivel nacional, pues a ocupaciones arriba de 80, 85%, ¿no? Después de una pandemia terrible. A diferencia de oficinas, que la vio más complicada, o la sigue viendo muy complicada, aquí en comercio
rápidamente. Algunas recomendaciones para el comercio futuro, todos los que estén planeando sobre todo el desarrollo de temas comerciales. Súper importante que al tema comercial le demos también como buscar anclas, pero anclas que sean de entretenimiento, de colaboración, de recreación, etcétera. ¿Por qué? Ya no les quise poner tantas gráficas, pero recordamos, creo que ya sería el tercer año que se las pongo, pero pues, el tema de venta online o el e-commerce, obviamente hoy es más del 50% de las compras que hacemos. Entonces, si yo puedo comprar algo por mi celular en 3 clics, realmente yo al ir a un lugar, pues obviamente me tienes que ofrecer algo, ¿no? El hecho de levantarme, de vestirme, de caminar o de tomar el coche, lo que sea, el hecho de hacer ese desplazamiento, pues no va a ser para comprar algo que puedo hacer en mi celular en 3 clics, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a equipar un poco el comercio con, ya lo veremos en cada caso en específico, pero sí con un ecosistema que sea más allá del tema transaccional de voy y compro, ¿no? Esto cada vez va a ser mucho más la tendencia, ¿no? No quiere decir que se vayan a morir las plazas, que ya conocemos para nada, pero poco a poco sí la tendencia, sí, sin duda ya está volteando hacia este tipo de proyectos, ¿no? Ya para terminar un poquito, ya los mareé aquí por una hora, pero bueno, ¿qué sigue para San Luis? A ver, vemos 3 temas muy importantes. Primero, este tema, entender el mercado. San Luis y en general México, yo lo vería. ¿Por qué? Porque la demanda y el tema generacional está cambiando rapidísimo. Hoy realmente en 2020 vemos que ya prácticamente ¿no? el perfil del comprador es generación millennial, o sea, es gente de abajo de 40 años máximo, realmente, ¿no? El grueso de la población que adquiere vivienda, ¿no? O que hace inversiones prácticamente está entre los 20 y los 45 años, entonces aquí está nuestro mercado, realmente. Millennial o sea, ya no es, una generación rara que a ver qué quiere. No, 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 ya es la realidad. Entonces, nos están comprando producto ahorita. Pero en 10 años, menos, ya 2023, en 7 años, prácticamente, pues ya también vamos a tener una tercera parte, pero bueno, pues un 40% y vamos a tener bien importantes un tema de generación alfa, generación Z, que son también generaciones ya también muy jóvenes, o sea, vamos a tener prácticamente un 30 y tantos por ciento, una tercera parte de la población que esté en capacidades de comprar vivienda y todo, pues gente que nació después del 2000, o sea, gente muy, muy joven que pues al final van a ser los que ya estarán dominando el mercado. Entonces, vaya, el mensaje aquí es, ojo, no nos confiemos, no digamos, pues es que así siempre lo hemos hecho y así me ha funcionado en los últimos años, porque realmente ya nos estamos topando con un mercado que no tiene nada que ver con el de hace 10 años y el de hace 20 menos, ¿no? Entonces, ojo, entender muy bien nuestros mercados, ¿no? Que hoy en día pues ya es una mayor proporción de millennials contra generación X. Y fíjense esto también, el explorar siempre, ¿no? Productos que no solamente ofrezcan un propósito, sino que sirvan pues diferentes propósitos para las necesidades de nuestro comprador, ¿no? O sea, es decir, que estén cerca en distancia, que estén bien equipados, que podamos meterles de cierta medida la mayor cantidad de servicios, que podamos facilitarles la vida tanto en distancias, en transporte, como en equipamiento de lo que puedan usar, ¿no? Esto, importantísimo, ¿no? Que lo pensemos. Segundo, importante, y esto más que nada, esto lo hemos platicado en general, creo que pues, en las pláticas que hemos tenido en las diferentes ciudades, pero sobre todo, especialmente en San Luis Potosí, esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en San Luis la tierra es súper cara. Ustedes ya lo saben mejor que yo, pero la tierra es muy, muy cara en San Luis, entonces aquí sí tenemos que nosotros ver de qué manera podemos maximizar o incrementar nosotros ¿no? Los valores de los proyectos, el valor de los proyectos para que la tierra no nos coma, el proyecto no nos coma la utilidad y pueda ser obviamente un proyecto exitoso que sea bien hecho y que sea rentable para el desarrollador como para el dueño de la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que trabajar muchísimo con ver cómo nosotros le sacamos provecho a los terrenos y eso tiene que ver con regulaciones y con densidades y demás. Entonces, aquí ponemos un ejemplo muy claro donde está clarísimo el ejemplo, ¿no? Donde podemos ver 2 terrenos que son idénticos, que están en la misma zona, igualitos, ¿no? De mismos tamaños, los de 2,000 metros, pero ¿qué creen? Uno cuesta, ¿no? $500 el metro, el otro 1,000,
Entonces, pues al final acaban costando el doble este terreno. Pareciera que este terreno es un robo, que está carísimo, pero aquí está el catch, las densidades. Esto aquí es donde está el juego, donde tenemos que trabajar nosotros con las autoridades, porque si no, difícilmente vamos a poder generar pues proyectos que tengan muy buena velocidad, ¿no? Aunque este proyecto sea más caro, si tenemos lineamientos o permisos de densidades mucho más altas, pues ¿qué pasa? ¿No? Aunque es un terreno más caro, pues me permite hacer muchísimas más unidades que el de al lado. Entonces, yo les podré hacer poquitas unidades, pues ¿qué va a pasar? Si el terreno cuesta esto, pues yo tengo que vender producto de mayor valor para que pueda ser más o menos el terreno, me pueda representar un valor accesible, ¿no? Un valor razonable dentro de mi proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo puedo hacer muchas más unidades? Pues me puedo dar, no el lujo, pero obviamente pues puedo jugar con diferentes unidades y puedo poder tener unidades grandes, unidades chicas, unidades de diferentes valores, donde puedo tener acceso a unidades de menor valor realmente, donde puedo tener un volumen mucho más rápido de ventas y acceder a un mercado más grande y que al final voy a tener proyectos que son de mayor valor, ¿no? Aquí estamos hablando del mismo terreno, pero por el simple hecho de tener diferentes regulaciones, ¿no? De densidad, pues aquí puedo hacer un proyecto 3 veces más grande y aunque es un terreno más caro, ¿no? Que en valor tal cual, en valor absoluto vale el doble, para mi proyecto representa un impacto muchísimo menor que en el proyecto de al lado, ¿no? Entonces realmente no quiere decir que este tipo de proyectos no funcionen nada para nada, ¿no? Habrá segmentos y habrá lugares y habrá terrenos donde tengamos que hacer proyectos de mayor valor y demás, pero a medida que podamos tener nosotros regulaciones más flexibles y mejores densidades, pues vamos a poder tener una holgura mayor de hacer proyectos de este tipo, donde realmente pues, el valor de la tierra, y sobre todo, y repito, en San Luis, que es muy cara, podamos, podamos tener los menores impactos dentro de los proyectos. Entonces, aquí, pues es mucha tarea de todos ustedes, todos nosotros aquí, y como desarrolladores, pues tener este contacto con las autoridades para ver de qué manera nosotros podemos impulsar eso, porque el mercado lo va a requerir y sobre todo en mercados complicados donde la tierra es muy cara y ustedes como desarrolladores, pues necesitamos, ¿no? Hacer proyectos, uno, que haya mercado, que se desplacen y que sea obviamente viable para ustedes, ¿no? Entonces, viable para el mercado y viable para el desarrollador. Entonces, eso es súper importante en San Luis. Ya para terminar rapidísimo, perdón que ya me comí la hora, el tema de regeneración de espacios, ojo, esto lo hemos visto en diferentes ciudades y de hecho ya en mismo San Luis, par de proyectos que vemos ya en zonas más céntricas donde estamos regenerando espacios viejos o terrenos con edificaciones, pues ya donde que podemos sustituir con proyecto nuevo. Esto es importantísimo, zonas céntricas de las ciudades, esto es un foco que tenemos que empezar a voltear a ver para empezar a desarrollarlas. Creo que el caso de San Luis se está haciendo bien, sobre todo en la parte de Carranza y demás, ahí vemos ya algunos proyectos nuevos que están levantando, rejuveneciendo la zona. Entonces, creo que por allá sigue el tema. Bueno, el plan integral de desarrollo, ya lo acabamos de platicar con el ejemplo de la tierra. Y bueno, un poquito ya para cerrar el tema, a ver, en resumen, San Luis le está yendo bien, o sea, está creciendo, se recuperó rápido de la pandemia, bastante rápido. De hecho, económicamente tuvo un crecimiento en 2021 bastante bueno, 2022 va para arriba y se pronostica también que siga así. Entonces, la inversión sigue, o sea, San Luis, bien. Está creciendo en gente, en población, está creciendo en nivel socioeconómico, eso nos da acceso a otro tipo de productos, ¿no? Son un poco más rentables, pero sí tenemos esta gran oportunidad, ¿no? Donde tuvimos pues 2 años donde nos quedamos dormidos en San Luis y pues sí, las ventas se vieron también muy afectadas. Ahora ya vimos, ¿no? Que hay buenos proyectos que empezaron a salir a finales del año pasado, este año han estado y son los que están impulsando las ventas. Entonces, si hay una demanda para vertical, sí hay, pero pues hay que trabajar proyectos anichados, diferenciados, bien equipados y que tengan un cierto concepto y un propósito. Y ya nos demostró el mercado que cuando hacemos eso, el producto funciona. Vivienda horizontal, todo muy bien. Realmente son muy buenas noticias para San Luis. En todas las zonas vemos que se están enfocando la mayoría de los desarrollos en producto en los segmentos de mayor, ¿cómo se llama? De mayor volumen. Entonces va jalando todo muy bien. Segmento comercial también bastante sano. Vaya, hicimos un análisis no tan profundo, pero realmente esto nos indica que hay un comercio bastante sano y ya dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? De las diferentes zonas, los terrenos ya analizaremos específicamente hasta dónde nos puede dar, pero en general tuvo una recuperación muy buena también el segmento comercial en San Luis. Oficinas complicado, creo que no se los puse por aquí, pero
oficinas veamos el tema de las nuevas, una planeación, pero quirúrgica al mercado al que vamos y las que ya existen, sí repensar, a lo mejor pudiera sonar una locura, pero sí repensar, ver el cómo replanteamos estos espacios que ya tenemos, sobre todo si no tenemos terminados o sin la obra o si estamos apenas en proceso de preventas y demás, ahora es cuando. Y bueno, importantísimo, entendamos el mercado y las tendencias, ya lo vimos, ¿no? Cada vez se va a ver más complicado. Y son los proyectos, y lo vimos, ¿no? Los proyectos buenos, los que están bien trabajados, los que van a un mercado muy específico, que tiene una oferta de valor muy clara, son los que les está yendo bien. Y los demás realmente pues, batallan. Entonces, esto, si les puedo dejar con algo, es de verdad, tómense el tiempo pues, de estudiar y de analizar qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? No solamente desde el punto de vista claro, como desarrollador, pero también desde el punto de vista de mercado, ¿no? O sea, importantísimo, ya lo vimos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que espero haberles dejado información de utilidad. De todas formas, aquí les dejo, aquí tienen mi teléfono, mi email. Cualquier duda que tengan, creo que ya no nos da tiempo para preguntas, pero no se preocupen, aquí las guardamos y yo después las contestamos. Cualquier duda que tengan, márquenme, mándenme WhatsApp, mándenme mail. Esta presentación la van a poder descargar, les vamos a mandar también una liga para que la puedan descargar, tanto la liga de YouTube y la presentación también en PDF, o si me la quieren pedir a mí directo, escríbanme, márquenme y aquí se las compartimos, ¿no? Pues bueno, ya sin más, les agradezco muchísimo, espero les haya servido la información y pues cualquier cosa, aquí seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos, nos vemos.